Bienvenido, hemos llegado al capítulo número 2 de Deuteronomio y hoy vamos a ver un capítulo donde vamos a estar viendo lo que pasó antes de entrar a la tierra prometida. Acompáñame a descubrir este capítulo. Hola querida gente, ¿cómo estás? Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener un capítulo interesante, un capítulo donde vamos a empezar a responder 3 preguntas. ¿Qué dice el capítulo? ¿Qué versículo vamos a estudiar? ¿Y qué me habla Dios a través de su palabra a mi vida? Así que vamos a ver el capítulo 2. Prácticamente está lanzando sobre el tema, o está hablando, perdón, sobre los años en el desierto. Lo que sucedió en esos años, por ejemplo, esa salida. Empieza diciendo luego, volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Vamos a ver esta imagen, por ejemplo, el pueblo de Israel estaba salió de Egipto y llegó al monte Sinaí y estuvo ahí aproximadamente 2 años. Lo están viendo acá en la imagen. Después de 2 años prácticamente, al llegar al monte Sinaí tardaron 2-3 meses aproximadamente. Después, esos 2 años fue donde el Señor estuvo dando las leyes en Levítico. Y después salen de monte Sinaí y estuvieron caminando prácticamente por 38 años, desde Cades Barneas hasta el arroyo de Zered. Ahora bien, el punto es que ellos no estuvieron vagando porque ellos quisieron. Mira el versículo 14, lo que nos habla la palabra. Dice de la siguiente manera: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado. ¿Qué es lo que Dios había jurado para estas personas? Es que ellos no iban a entrar. En Números capítulo 14, versículo 28, hace la declaración del Señor que ninguno de ellos iba a entrar, mayor de 20 años iba a entrar. Iban a caer sus cuerpos en el desierto. ¿Por qué Dios promete esto? Porque ellos habían dejado de creer en el Dios Todopoderoso. Porque ellos creyeron a 10 personas más que a 2 que defendieron el nombre del Señor. Muchas veces vemos personas que están diciendo Dios no va a hacer, Dios no lo va a hacer, y terminamos creyendo. O los problemas nos empiezan a decir Dios, ¿dónde está tu Dios? Vamos a decir así. No, quizás los problemas. Nuestra propia conciencia, vamos a decir así, piensa que Dios no nos responde, cuando Dios siempre responde. Ahora, cuando estos hombres vieron los gigantes, vieron las murallas, vieron la forma en que era la tierra, creyeron más en lo que ellos veían que en lo que en su corazón, en su fe debía de haber estado. Ellos habían visto un mar abrirse, ellos habían visto caer pan, ellos habían visto caer carne en las codornices, ellos habían visto milagros directamente. El punto es que ellos habían dejado de creer. Entonces, estos 38 años es lo que trata Números, que valga el dicho, vamos a decirlo así, significa en el desierto. Y lo estuvimos viendo, acá te dejo el listado de ver todos Números. Entonces, cuando vemos que todo esto sucede en este territorio, y acá lo estoy mostrando, entonces nos damos cuenta que ellos podían haber llegado en el lapso de 2 semanas, de un mes prácticamente, a la tierra prometida. Pero ellos simple y sencillamente, ellos caminaron, ellos tuvieron 38 años, porque simple y sencillamente dejaron de creer en Dios. Que no nos pase a nosotros lo mismo de dejar de creer en Dios, en la bondad de Dios, simplemente porque los problemas o las circunstancias nos digan eso. Y eso es lo que vamos a aplicar a nuestra vida. Y aquí quiero que me pongas mucha atención. Tenemos 2 cosas en las cuales nosotros nos debemos de preocupar. La primera de ellas, nos debemos de preocupar por el reino de Dios. Nosotros debemos de estar más preocupados porque nosotros lleguemos a nuestra tierra prometida. ¿Y cuál es nuestra tierra prometida? El reino eterno que Dios nos ha prometido. Esa es la tierra prometida que nosotros tenemos. Ahora, las demás cosas sería la segunda cosa realmente, en que, aunque en esa queda implícito, las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor nos dice en un versículo, dice, yo sé de lo que ustedes tienen necesidad. Él está pendiente de nosotros. Dios cuida de nosotros también, dice. Ahora, cuando nosotros vemos estas promesas, debemos de creerlas y debemos saber que lo mejor está por venir en el cielo y lo demás vendrá por añadidura acá en la tierra. Pero debemos estar enfocados. Ahora,
que nuestra confianza no está puesta en circunstancias o momentos buenos o malos. Buenos, que cuando todo va bien, nosotros seguimos confiando en Dios. Bueno, el Señor está conmigo. No, debemos confiar en el Señor. Como decía Job, y lo traigo a memoria, Job capítulo 2, ¿acaso solo recibiremos lo bueno y no lo malo? Es importante este punto. Ellos estaban en una tierra prometida. Ellos estaban vagando 38 años porque desconfiaron de Dios. Creyeron más la palabra del hombre. Que esto es importante. No confiemos más en la palabra del hombre, sino en la palabra de Dios. Que confiemos en Dios hasta el último momento. ¿Saben? 2 personas de ellas pudieron entrar. Josué y Caleb. Yo le decía a un grupo hoy de noche, le decía, bueno, esto ya va a salir mañana, pero yo le decía a un grupo, le decía, ¿quiénes se acuerdan de los nombres de esos otros 10 espías? Nadie se los recuerda, pero sí nos recordamos de 2 hombres que creyeron a Dios y defendieron el nombre de Dios. Que nosotros, nuestros nombres se recuerden en el cielo también, que hemos creído a Dios, pese a todas las circunstancias, le creímos a Él. Que Dios nos siga ayudando y sigamos creyendo. Y esta es la aplicación que nosotros debemos tener. Que aun cuando hayan desiertos, cuando hayan gigantes, cuando hayan situaciones, nosotros sigamos creyendo en Dios hasta el último momento. Para nuestra vida eterna y después para lo que Dios tenga acá en la tierra también para nosotros. Bueno, seguimos avanzando en Deuteronomio. Estamos estudiando capítulo por capítulo. Si es por primera vez que tú nos has acompañado, te pido que suscribas al canal y dejes un comentario de qué te ha parecido este capítulo. Estamos estudiándola para descubrir estas 3 cosas. ¿Qué dice el capítulo? ¿Qué dice el versículo? Y cómo lo puedo aplicar a mi vida.